Hay cosas en esta película que anuncian psicosis. Y es una cosa que dices, pero bueno, ¿qué es lo que ocurría ahí? Que hay como una especie de río, el mainstream del cine americano, del que salen luego bifurcaciones y ramificaciones en todas las épocas. La música de Herman en La Batida recuerda mucho el cine clásico, cuando existía con una especie de código conocido por los espectadores y conocido por los directores, y que se hablaba en un lenguaje que sabías que te lo iban a entender porque era el mismo lenguaje que la gente estaba acostumbrada a leer. Y tengo la sensación de que eso es una cosa que algunos cineastas, yo no sé si lo sentís vosotros como cineastas, se tiene a veces la sensación de que se ha perdido y de que no sabes si estás hablando en esperanto a unos señores que no saben esperanto. Yo creo que lo que tenían en común Nicolas Ray y Freiland, aparte de otras cosas, era una unidad de criterio respecto a la sequedad de la puesta en escena. Es decir, que la puesta en escena era algo que había que ir a la esencia y dejarse de florituras. No, pero si tú lo has citado, y porque Antonio, antes ellos tenían un público que conocía esos códigos que está diciendo Miguel. El público, tú ahora haces una película, tu futuro depende entre una gente que está entre los 12 y los 20 años. Sí, sí. No es el caso a lo mejor de la audiencia de este programa, pero la mayoría de la información que tiene ese público viene de la televisión o de la publicidad. Entonces, claro, el lenguaje de las películas, como eso lo saben muy bien, desde Disney en Buenavista hasta Miramax o todos, saben que tienen que hacer un lenguaje como más masticado. Sí. Para poder llegar más cercano a esa gente. Público. Así tú ves, por ejemplo, una película como Gladiator o Gladiador y tiene el número de planos que tiene Espartaco. ¿Por qué? Dice, pues porque lo cuenta mucho más, tiene que contarlo Ridley Scott mucho más minuciosamente. Hasta hay más golpes de espadas, es increíble. Lo curioso es que los espectadores potenciales del cine son adolescentes, pero luego esa misma película, cuando se pasa por televisión, el espectador potencial es adulto. Que, bueno, claro, es que y entonces a veces hay un problema de que películas que han sido un gran éxito en su exhibición en salas, luego en televisión no funcionan y viceversa. Y es que los espectadores son distintos. Pero sobre todo está en que el público de los 50, no solo en Estados Unidos, que era donde se producían estas películas, sino en Europa, en España, en Francia, en Italia, seguían estas películas de una manera asombrosa, sin pestañear. Por eso yo decía, ahí me recordaba que los primeros minutos, bueno, recuerdan a Freiland, eso que tú dices, que es verdad, el arranque de los sobornados, la pistola, el tiro, ¡bum!, el cuerpo que cae y baja la viuda, pero otras películas de Freiland, que algunas las hemos puesto aquí, como Mientras Nueva York o Mientras la ciudad duerme, la última, esa maravillosa del tipo Más allá de la duda. Hay esa concretización de la puesta en escena que tiene mucho que ver. Además, como ellos eran los que estaban trabajando, es como si se intercambiaran información, como dicen que pasaba entre Hawks y John Ford, y entonces lo que eran era un crecimiento continuo de las calidades. Claro, ahora ya, al no haber esa producción en serie, se hace una película cada 3 o 4 años. Ellos a lo mejor, incluso Nicolas Ray, que en esa época no era un primera fila, podía hacer una película al año. Terminaba esta y de una manera inconsciente el personaje de Bogart en Un lugar solitario es violento, es confuso, no sabe expresar muy bien sus sentimientos, como le pasa también al personaje de Ryan, es decir, van heredándose de unas a otras las mejores virtudes. Es el mismo personaje, pero con oficios muy diferentes. Claro, tú eres un guionista de cine. Hay una frase de Nicolas Ray que no sé si te la dijo a ti, a lo mejor tú ya no te acuerdas, en una de tus múltiples entrevistas, que decía que para él la cámara era como un microscopio, que lo que hacía era captar las miradas de los personajes. Eso hay una cosa que yo cada vez pienso más y cada vez le entiendo más, es decir, que ha pasado mucho tiempo y lo entiendes a ver las películas. Que el director ya debe tener la visión de un niño de 3 años. Y es decir, tú ves el universo que él compone, es como el niño que empieza a entender un mundo que le rodea y está justo en el umbral de empezar a entenderlo, de empezar a combinarlo, y que no tiene nada que ver con eso del universo exterior que luego irá en la vida conociendo. Y esa visión en esta película, ¿entiendes? Parece como fuese la primera vez que suceden todas las cosas. Yo creo que además tiene el elemento de dejarlo como una visión incipiente en la que no te da las explicaciones redondas y rematadas y terminadas, que eso es una tendencia que también hay mucha diferencia con el cine actual, que te lo quiere contar todo con un exceso de explicaciones y sobredeterminaciones, sin dejarte sin embargo, como puntos suspensivos. Al en algún final sentido, hay una ¿no? cosa que a mí
vista ahora me chirría un poco, que es cuando vuelve él ya hacia Nueva York, hacia la ciudad que es Boston, me parece. Sí, Boston. Hacia Bueno, la es ciudad. una RKO. Bueno, la que sea. RKO. Es un estudio. Los primeros planos de Robert Ryan en que se oyen en off las frases de Aida Lupino, las frases de su compañero, a mí me parecen un poco excesivamente remarcadas. Probablemente no estaban. Que no es necesario. Yo creo que no estaría. La repican otra vez del Porque a mí me sonido parece que directo y lo está metes. claro, ver la cara de Robert Ryan, Sí. sabe lo que le está pasando. Eso sí que es el elemento un poco recordatorio que lo hacían mucho en aquella época. Que a mí me parece que contradice un poco el sentido del Ten en narrativo. cuenta que cuando él ha rodado no estaba la voz en off. Entonces, por supuesto, probablemente no han te haría repicado falta. otra vez la voz de ella y la han Ese es metido. el típico efecto, digamos, de productora que dice vamos a ponerle algo en este y que se acuerden para que sepan lo que está Es pensando. que eso Tú ya lo se sabes, sale, pero... se sale un poco del contexto. Sí, porque narrativo de supieron la siempre, película. eso lo está claro, el productor que le asignaron y la RKO y tal, todos supieron que esta película iba a ser un fracaso. Ah, lo sabían. Lo sabían. Entonces, hay una serie de notas internas que dicen, hazla sabían si que quieres, no iba pero a esto dar no. dinero. Pero Houseman era buen productor. Sí, un pero hombre culto, un a hombre House le de recuperaron gran para hacer gusto. esta película. No quería estar porque eso fue la época de Howard Hughes y él odiaba esa época y de esta película tiene malos recuerdos. Él prefería la anterior, de Live by Night, porque ahí se había tenido otra dirección en el estudio. Es que Howard Hughes era... Pero es que muchas de marcó las una películas época. de Ray, cuando se hacían, nadie pensaba que iba a ser un éxito. Ten en cuenta que No, hacía aparte que no lo 9 era. años que se había hecho Ciudadano Kane. No, pero cuando se además, hace esto. tú ten en cuenta que esta película la tuvieron como un año guardada por allí sin sacarla siquiera. Enlatada. Y probablemente en ese año, porque Hughes retocaba todo. Sí, esta la le retocaron, harían la sus quitaron 9 minutos, retoques, por le eso. quitarían unas cosas, le añadirían otras. Hay una frase famosa de Joan Crawford cuando dijo debía de estar loca cuando acepté hacer Johnny Guitar. O sea, ella misma pensaba que aquello era un despropósito. O sea, que no había... Yo creo que el único que creía en lo que hacía era Nicolas Ray y no siempre. No, y yo creo que la música. Es decir, que Herman sí que... Herman, hay momentos en que la música transmite todo lo de la imagen potenciado, Bueno, que es una crea música una situación, una música rarísima, extraordinaria. originalísima, y no utilizando una viola de amor, que esto también otro Sí, exotismo absoluto. Es decir, tener por ahí solos Pero de ese viola de lirismo que amor, tiene esa música en ciertos momentos es impresionante. No, y además... La fuerza la tiene en la batida. A mí es donde me recuerda. El elemento cine, curioso, que pero- yo no sé si la música de esta película está compuesta sobre el guión o sobre la película. Sospecho que sobre la Sobre la película. película, yo creo. Porque me da la sensación de que Herman era muy buen crítico musical de las películas. Porque yo creo que ponía las músicas de una manera que era fantástica. Sí, sí. Lo que a mí hay escenas de ellos dos en la casa de la En nieve, sombras. que la música, que está demasiado presente entre los diálogos y además a veces en las pausas sube, que yo ahí ya no sé exactamente si es un poco excesiva la música para subrayar algo que estaba en la propia esencia de la imagen y de la puesta en escena, porque hay otros momentos que evidentemente la música es maravillosa. Y luego hay otros momentos, si os acordáis, de persecuciones o de entradas y salidas, que es un silencio absoluto y lo único que se oyen son los pasos. Nos rompe a veces, Que no y deja sabemos un si los silencio pasos total. son del soundtrack O de Luis o Castro de Luis de allí, Castro aquí. de Hollywood. No, nunca sería tan bueno como Luis Castro de allí. Yo creo que son del soundtrack, esos Sí, pasos. esos pasos. Que son- No, lo que sí es verdad es que toda la persecución en las rocas, que está maravillosamente filmada. A mí me recuerda, por ejemplo, a Winchester 73. Sí, Es verdad, tiene mucho que ver con... Claro, y hablando de Hay un momento que ahí piensas, cuando suben las rocas, dices, esto es como 73, pero con música de Hitchcock. y con un cambio importante, que allí tienes un Robert Ryan. En Colorado Jim, por ejemplo, que también hay rocas, todo, hay un Robert Ryan malvado, auténtico malvado, y aquí otro. Eso es lo que me parece maravilloso a mí de este actor, que es capaz de cualquier cosa. Los Implacables, opuesto a Clark Gable. Es el malo, pero es un malo listo siempre. Tal. En Encrucijada de Odios. Es que Robert Está Ryan lo que estupendo. tenía era careto. Tenía una cara que podía el espectador ponerle todo lo que Sí, quisiera. pero además era No, una cara él que ponía estaba él, ¿eh? atravesada por tristeza, por melancolía, Y ponía, por fracaso. ejemplo, una mirada de desprecio como muy poca gente la ha sabido poner. Y luego una mirada de amor, porque hay que ver cómo se le ponen los ojitos cuando se le ve que se está enamorando de la invidente.
Sí, de la invidente que al final se está asombrando. va a haber, ¿no? Porque lo que yo creo que produce sobre todo es un Ese es el auténtico final, asombro. el happy end. Hay un elemento de descubrimiento que yo creo que es vital en toda la película. Es una historia de descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? Yo diría que es un descubrimiento como de la bondad. O Sí, de la descubrir bondad, que ¿no? hay gente pues eso, que confía no son en malas, los ¿no? demás. Es un problema de confianza eso, de que no se puede vivir uno tan cerrado. Que Pero está eso- intentando defender a su hermano porque es su hermano y al mismo tiempo quiere entregarlo porque es consciente Porque de que su necesita hermano está... tratamiento. Rehabiliten. No, Que ha sacrificado su operación, se entera luego por el hermano y por